Bueno, hace 2 semanas estuvimos considerando algunas implicaciones del versículo 21. Lo que intenté hacer es colocarnos a todos en la misma sintonía de lo que significa abrazar el costo de seguir a Cristo y cómo eso se hace evidente en la vida de una persona, ¿no? La fe siempre requirió una entrega total, un precio a pagar. La iglesia en ese tiempo estaba asediada por un evangelio liviano, un evangelio barato, y no porque a Cristo no le haya costado nada, no, Él tuvo que dar su vida, el precio fue su sangre, pero todo esto fue porque personas empezaron a vivir en forma superficial y el estándar de lo que implica el evangelio fue bajo en sus aspectos prácticos, ¿no? Quizá la teología era ortodoxa, era una teología sana, pero las prácticas pronto se convirtieron mundanas, heréticas, y todo esto afectó la vida del evangelio porque estas personas decían conocer a Cristo, ¿no? ¿Cuánto debemos afirmar nuestro corazón y qué etapa que estamos en la iglesia, ¿no? Para afirmar el evangelio en nuestra vida, ¿no? El evangelio que tenemos que creer, por el evangelio que tenemos que vivir, pero el evangelio que tenemos que anunciar a las personas que no lo quieren. Y qué lindo es poder darle a una persona la pureza del evangelio ya de entrada, desde sus inicios en la vida espiritual, ¿no? Lo que hicimos hace 2 semanas fue ver de forma dramática y clara algunas implicaciones de lo que cuesta el evangelio. Fuimos utilizando algunas referencias cruzadas para ponernos en sintonía con lo que Santiago tiene en mente, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy, vamos a retomar, vamos a pasar por los mismos versículos, pero vamos a dar una forma, de una forma explicativa al argumento de Santiago. Santiago fue caracterizado por varias cosas a lo largo de la historia de la iglesia, y eso lo podemos ver a través del estudio de los primeros años, de la tradición, de lo que la iglesia dejó como testimonio en lo que se conocen como los libros que escribieron los padres de la iglesia, ¿no? Su vida de piedad, sus oraciones constantes por los perdidos, por sus hermanos de su misma nación. Él tenía un espíritu humilde y fue conocido como Santiago el Justo, y eso hace justicia justo con el pasaje que vamos a tocar en esta tarde, ¿no? Este sobrenombre no se debe a que él fue declarado justo, no es un término judicial este sobrenombre, sino porque todos tendrían el mismo sobrenombre, ¿no? Todos fueron declarados justos, los creyentes. Pero este sobrenombre tiene que ver con que su vida, con que su discurso, con que sus creencias y su fe eran coherentes y consistentes con su práctica. Claro, se podía ver la vindicación de esta fe, se podía ver las evidencias, la prueba de fe de este hombre. Y esto es lo que nos va a escribir con toda autoridad, ¿no? Claro que esto no fue escrito a nosotros directamente, pero sí fue escrito para nosotros, y esa es la relevancia del texto que tenemos hoy. Y entramos a esta sección donde la proposición de este pastor fue una fe viva se evidencia, ¿no? Una fe viva se evidencia. Desde el versículo 14 al 17, ¿cómo se evidencia esa fe viva? Bueno, en un compromiso abnegado con el pueblo de Dios. Una fe que no obra, que no se expresa en un compromiso serio con otros creyentes, no tiene ningún beneficio eterno. Es una fe falsa. No abracemos una fe falsa. Una fe viva se evidencia por una transformación profunda en respuesta al conocimiento de Dios. La fe genuina, salvadora, es afectada por el conocimiento de Dios. No es que le da igual, la transforma la vida de la persona. Si la fe que profeso tener no me mueve al arrepentimiento, entonces es una fe muerta que no sirve para nada. Y por último vimos que una fe viva se evidencia por la manifestación externa de la justicia de Dios. Y ahí es donde comenzamos, ¿no? La idea central de todo el pasaje del versículo 21 al 26 sería que podemos ver que la justificación tiene una manera práctica y tangible de comprobarse delante de otras personas. Y eso es por medio de las obras.
A su vez, estas obras que se demuestran son inseparables de la fe genuina. Con esto en mente, leamos nuevamente el pasaje, así lo refrescamos un poquito más. Dice el versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras es muerta. Una fe viva se evidencia por la manifestación externa de la justicia de Dios. Ahora, ¿cómo es esa manifestación externa? Bueno, la manifestación externa es la prueba, la evidencia tangible de mi fe. ¿Cómo puedo materializar esa fe? Y el factor crítico acá es la demostración. ¿Recordás la palabra clave de toda esta sección? Está en el versículo 18, ¿no? Muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe. El núcleo de esta explicación está en demostrar. Eso tiene que estar en nuestra mente. ¿Y cómo se va a demostrar? En primer lugar, vimos en una entrega total en adoración a Dios. Refresquemos algunos detalles de lo que eso significa. Dice el versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar? Claro, esto es una pregunta retórica encabezada por esta negación, ¿no? Por este adverbio de negación. ¿Qué se exige? Una respuesta de afirmación. Esta es la regla de este recurso. Entonces, sí, fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Esto es así, es una realidad. Él va a presuponer esto sin ningún tipo de controversias. Los destinatarios originales entienden esto y para ellos no es nuevo esto. La cultura judía en este tiempo no tiene inconvenientes para aceptar esta afirmación, este postulado. Y Santiago dice que Abraham fue justificado por las obras y lo dice sin ningún tipo de reparo, ¿no? Ahora, fíjate el versículo 24, literalmente dice, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. No hay forma de torcer esas palabras, no hay forma de cambiarlo, de buscarle la idea, ni desde el original, ni desde nada. Es así, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora tenemos un problema aparente acá, porque Pablo dice que el hombre es justificado por la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿no? Es la fe el medio que trae a la justicia de Dios. En Romanos 3:23 dice 3:20 dice todo lo contrario, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y eso es categórico. Ahora, no es que Pablo no tuvo en cuenta el ejemplo de Abraham, sino que también lo usa, y eso lo dijimos en el capítulo 4, el versículo 18, va a decir que él creyó. El versículo 20 va a decir que se fortaleció en esa fe. Es la fe, no las obras. Y el versículo 22 va a decir, por lo cual su fe le fue contada por justicia. ¿Te das cuenta? Es la fe lo que va a justificar, según lo que Pablo está diciendo. Comenzando el capítulo 4 de Romanos va a decir, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y acá Pablo apela a la Escritura. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo alude a Génesis 15:6, donde dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora Moisés dice esto también, ¿no? En Génesis 15:6. Justamente Moisés es un hombre prominente en el Antiguo Testamento y es un modelo de cómo todos van a certificar su sello de inspiración divina, los demás autores. Es el modelo, ¿no? Y Moisés dice que Abraham fue justificado por la fe. Pablo es lo mismo, pero en el Nuevo Testamento. Y Pablo dice que Abraham fue justificado por la fe. Los dos dicen lo mismo, pero parece que Santiago está diciendo algo diferente, ¿no? Santiago dice que Abraham fue justificado cuando ofreció a Isaac, porque el hombre no es justificado solamente por la fe, sino también por las obras.
¿A quién le creemos, no? ¿Con quién nos quedamos? ¿Cómo resolvemos esto? A Dios, ¿no? Bien, hay que creerle a Dios. Cuando nos encontramos con aparentes contradicciones en las Escrituras, debemos recordar las reglas de la hermenéutica, porque esto nos van a ayudar. Este va a ser nuestro ayo para que podamos resolver esta clase de conflictos. Y recordar un principio de la hermenéutica clave, que es la unidad general de las Escrituras. Y este principio dice que vayamos a un pasaje dado de las Escrituras, entendiendo que es parte de un todo unificado más grande y no debe interpretarse en contradicción con cualquier otro pasaje. Necesitamos entender que cuando nos encontramos con una aparente contradicción, ahí existe una complementación absoluta. Y eso es lo que vamos a resolver en esta noche. Lo primero que tenemos que resolver acá es de índole semántico. Es decir, necesitamos definir el sentido preciso que Santiago está dando al uso de los términos. Iba a decir el versículo 21, ¿no fue justificado? Esta palabra tiene una relevancia teológica importante dentro de la soteriología, ¿no? Y debe ser analizada con mucho cuidado. ¿Qué está queriendo decir Santiago acá? El verbo utilizado ahí es dikaio. Es un verbo, ¿no?, que posee dos significados generales en las Escrituras. El primero, esto tenéis que prestar mucha atención, está relacionado con la absolución, es decir, declarar justo a una persona o tratar a esa persona como justo. Ese es el sentido forense. Esto es como una expresión legal. Judicialmente es ser declarado justo. Eso es lo que significa justificación, justificado. Este significado es con relación a la salvación y casi siempre es el sentido que Pablo le va a estar dando a este término. Tenemos que recordar algo muy importante en cuanto a este sentido de la palabra justificación, que el único que es capaz de justificar es Dios, nadie más. Solamente Dios puede justificar a una persona, en el sentido de declararlo justo en el ámbito forense y judicial. Solo Dios, no el hombre. Y esto se hace como base en la obra expiatoria de Cristo. ¿Qué incluye esa obra? Su muerte. Claro, Él murió, ¿no? Cristo murió. Él pagó el precio. Pero también su resurrección, porque ese es el sello de que Él vivió una vida justa y Él puede declarar justo a quien Él quiera. Esa es la justificación. Ese es el declarar justo. Esa justificación se obtiene solamente por la fe en la persona de Cristo. No hay otro medio, no hay otra manera de obtener esa clase de justicia. El primer sentido entonces está relacionado con la absolución, con declarar y tratar a una persona como justo, pero veamos el segundo sentido. El segundo sentido está relacionado con la vindicación. La vindicación. O dicho con otras palabras, esto es prueba de justicia, esto es demostración de justicia. Y déjame mostrarte este sentido que es un poquito menos común cuando hablamos de la salvación. En Romanos capítulo 3, versículo 4, no hace falta que lo busques, es simplemente ver el sentido acá. De manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Fíjate que en relación a Dios dice para que seas justificado en tus palabras. Si vos aplicás el primer sentido, tendríamos que decir de Dios, para que Dios sea declarado justo. ¿Quién puede declarar justo a una persona? Solamente Dios, bajo la obra expiatoria de Cristo. Esa es la base. Pero no podría encajar ese sentido con las palabras de Dios. Lo único que podemos aplicar acá es el sentido de demostración, ¿no? Este término tiene que ver con una afirmación de que Dios es probado justo en sus palabras. Es vindicado como justo en sus palabras. Se demuestra que Dios es justo cuando habla, ¿no? No es porque lo justificamos nosotros, es porque es algo que es evidente, se puede ver. Esto es vindicación. Este versículo sí quiero que me acompañes ahí en Mateo capítulo 11. Solamente te doy el contexto. Jesús está acá teniendo... Es clave en el Evangelio de Mateo este capítulo. Jesús está siendo acusado de que se junta con
con los pecadores, ¿no? Con los publicanos, con esta clase de gente, ¿no? Los fariseos lo acusan a él de esto. Fíjate lo que dice el versículo 18. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. ¿Te das cuenta? Por un lado, Juan ni se acercaba a esta clase de personas y decían, tiene demonio. Y Jesús dio el mismo mensaje, pero se acercó a esta clase de personas y le dice, no, este es un hombre comilón y bebedor. Y al final la última cláusula va a decir, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Esto es un tipo de proverbio que va a utilizar Mateo acá. La sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué significa eso? Bueno, la sabiduría de un hombre es demostrada, es vindicada por lo general, esto es una regla general, por sus hijos. ¿Cómo viven sus hijos? Esa es la forma en que sus padres son sabios. Es como una regla general, ¿no? Que Jesucristo está utilizando acá. ¿Y cómo se transfiere esto a ese contexto? La sabiduría es vindicada por sus hijos. La sabiduría de Juan el Bautista cuando insistía en el arrepentimiento. Y la de Jesús cuando presentaba la esperanza de salvación a personas que nadie en Israel quería ver y que nadie quería acercarse. Todo esto se vio plenamente justificado por lo que se logró en los corazones de estas personas. Ellos son la prueba de esta justificación de la predicación de Juan y de Jesús. Ellos son la demostración, estos hijos son la demostración de que su mensaje fue el mensaje de Dios, fue el mensaje preciso de las Escrituras. Y esta fue la prueba de que la gracia operó en sus vidas y ellos respondieron en forma adecuada a estos predicadores. El verbo ahí es justificada por sus hijos, está en un tiempo aoristo. Esto es poco común, según los que saben de gramática griego, esto es un aoristo nómico, que se utiliza en forma proverbial o experimental. Tiene que ver con la experiencia, con la demostración, con lo empírico. Esta sabiduría es demostrada en forma experimental, en la experiencia, en cómo se ven sus hijos. Y a eso se refiere. Luego, todas las veces que Jesucristo, o que se va a mencionar a Jesucristo utilizando este término, se lo usa con este sentido de vindicación en los evangelios. No en su forma legal como ser declarado justo, sino como vindicación. Incluso hay quienes sostienen que es probable que Santiago usó este mismo sentido de vindicación, ya que recibió el efecto de la cercanía por ser el hermano del Señor, ¿no? Como que usaban el mismo sentido. Es probable eso, aunque la otra vez dijimos que no podemos asegurar qué tan cercana fue la relación de Cristo con su hermano Santiago, porque recordad, Santiago no creía en Cristo, sino hasta después de la resurrección de Cristo. Entonces quizá eso no sea un argumento bastante fuerte para darle sentido a esa palabra. Pero lo cierto es que tenés el propio contexto literario de Santiago. Desde el capítulo 1 te empieza a dar razones para sostener que este término que está utilizando acá Santiago es vindicación y no declarar justo. Esto es vindicación, es demostración. En el capítulo 1 te está demandando evidencias tangibles, concretas, materiales que respalden tu fe, ¿no? A través de la prueba, a través de las tentaciones, a través de cómo mirás a Dios, a través del trato con los hermanos, la imparcialidad. ¿Te das cuenta? Son todas pruebas tangibles, cosas que vos podés comprobar. En esta sección la demanda se realza. Por ejemplo, del versículo 14 al 17 dice que la fe que no se hace práctica en el amor hacia el hermano no sirve, es inútil. El versículo 18 al 20 dice que una doctrina que no impacta la vida es sinónimo de una fe satánica, no sirve para nada, te condena. Nuevamente, ¿no? Muéstrame tu fe, yo te mostraré. Esto es vindicación. Claro, Santiago no contradice a Pablo. Ciertamente el hombre es declarado justo delante de Dios, y esto es clave, delante de Dios, por medio de la fe, y solo por medio de la fe.
Pero lo que hace Santiago acá es demostrar cómo se prueba la fe delante de los hombres. Y esto es vindicación, no es declarar justo. Claro, el hombre no mira ni conoce el corazón, ¿no? Pero el hombre puede ver la conducta. Y gloria a Dios por eso, ¿no? Podemos ver. No se alcanza la justicia legal por medio de las obras. No vamos a ser declarados justos por medio de las obras. Pero sí, por medio de las obras vamos a demostrar nuestra fe. Entonces, ¿es correcto decir que somos justificados por las obras? Sí, siempre y cuando utilicemos la palabra justificación en el sentido de vindicación. Somos justificados, somos vindicados, demostramos nuestra fe por medio de las obras. Y eso está bien. ¿Es correcto decir que fuimos declarados justos por medio de las obras? No. Esa justificación solamente es otorgada por la gracia de Dios por medio de la fe. No hay otra forma. Y Santiago no habla en el sentido forense, sino que su preocupación se centra en los frutos de la justicia. Había personas en la iglesia que decían tener fe, sin embargo esa fe era superficial, era falsa. Y esos frutos se hicieron evidentes en la vida de Abraham. ¿Cuándo? Cuando ofreció a Isaac. Fue en ese momento, hermanos, que todo el mundo pudo ver, pudo percibir la realidad de la fe de Abraham. Esta fe era genuina, no era ficticia. No era un cuento lo que creía Abraham. Era una fe obediente, no era engañosa, no era sutil. Era una fe viva y no era una fe muerta. Dice el texto, no fue justificado por las obras. Fíjate ahí esa frase preposicional, por las obras, indican el agente mediador que conduce a la fe a su meta final. Esto es lo que quiere hacer las obras, hacer madurar la fe. Lo que hace Santiago es tomar Génesis capítulo 22 e interpretarlo por nosotros. Él nos va a decir lo que ocurrió allá, ahí, en ese momento. Ahí, en ese momento, fue la vindicación o la demostración de la fe del Padre de la fe. Él nos mostró su fe en su máxima expresión. Dice, no fue justificado por las obras. Abraham, nuestro Padre. Fíjate en eso, Abraham, nuestro Padre. Claro, el contexto sugiere que no está utilizando este término en el sentido racial, sino parece escribir en el mismo sentido figurado, como lo hace Pablo en Gálatas capítulo 3, cuando dice que Abraham es el padre de todos los que abrazan esa fe, ¿no? Es el padre de la fe, el máximo exponente de la fe. Todos los que hemos venido a Dios en fe, lo hemos hecho bajo los mismos términos en que lo hizo Abraham. Todos seguimos ese patrón. El patrón, el modelo de fe de Abraham es el mismo patrón que hemos seguido todos los que hemos acudido en fe y arrepentimiento a Dios. Fíjate que dice el versículo al final, la última cláusula, dice, cuando ofreció a su hijo Isaac. Ese cuando nos da el tiempo en que se efectuó la demostración de la fe. Pero también nos dice qué es lo que se ofreció ahí, ¿no? Y esto es una entrega total en adoración a Dios. Él lo puso todo en el altar. En cierto sentido lo perdió todo en el altar. Este hombre, recordad que Abraham acá tiene alrededor de 115 años. Se le prometió que de él vendría una nación como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero ahora tiene que sacrificar a Isaac. Lo tiene que entregar en holocausto. O sea, tiene que matarlo y después tiene que quemarlo hasta que solamente queden cenizas, ¿no? La demostración de la fe verdadera es aquella que le da a Dios todo, sin reservas. Nada se va a interponer entre la obediencia y Dios. Ese es el camino del Evangelio, hermanos. Así se demuestra una fe, con una entrega total, en forma visible. Así se debe ver la vida de alguien que es alcanzado por el Evangelio. Gálatas 3:7 dice, sabed, por tanto, que todos los que son de la fe de Abraham, estos son hijos de Abraham. Cuando me mostrás un hijo de Dios, te digo lo que no veo. No veo a alguien viviendo para sí. No veo a alguien anteponiendo su propia seguridad. No veo a alguien priorizando sus metas personales. Lo que veo es un creyente que lo entrega todo en forma real. Veo a alguien que no tiene nada que se interponga entre Dios y su obediencia. Esto es un creyente verdadero, en los términos de Abraham.
Quizás estar dispuesto a entregarlo todo puede ser un desperdicio para muchos, puede ser una pérdida de tiempo, una pérdida de recursos, pero poseer a Dios es el mayor bien que puedo tener, y esto es la verdadera fe. En el contexto, Santiago, en el contexto acá en esta epístola, estaban estas personas que habían hecho del Evangelio una teoría, habían rebajado el costo del discipulado, estaban viviendo su vida en forma mundana. Creer en Cristo es algo más, una filosofía más de vida. Buscaban sus beneficios, o buscaban, mejor dicho, los beneficios del Evangelio, pero no entendieron que el Evangelio es una entrega total en adoración a Dios. Fíjate que cuando se demuestra esta fe es la primera vez que sale la palabra adoración. ¿Qué es adoración? Adoración es entregarlo todo para el Señor. Y ahora está acá este hombre manifestando una fe genuina, real. Él entrega sus sueños, sus expectativas, su futuro, su deleite, su gozo, todo lo que representa a Abraham, ¿no? El hijo de la promesa. Ahora él lo tiene que matar simplemente porque Dios se lo pide y sin darle explicaciones, ¿no? En un momento Abraham lo perdió todo, humanamente hablando, ¿no? Pero fue en ese mismo momento que lo va a poseer todo. Él tiene a Dios. ¿De qué manera la vindicación de Abraham confronta tu profesión de fe? Si profesamos una fe auténtica, eso implica que seguimos estos patrones. Y si Dios claramente nos pidiera abandonar toda búsqueda personal que no armoniza con el Evangelio, ¿estaríamos dispuestos a certificar nuestra fe de esa manera, bajo esos términos como lo hizo Abraham? Este no es un ejemplo azaroso, hermanos. Fíjate el versículo 22, dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ese verbo ver es el verbo blepó, señala algo que puede verse con facilidad. Es suficientemente claro para notarlo con claridad, ¿no? Con fluidez. No requiere demasiado análisis, esto se ve, queda evidente. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Y quiero reparar un poquito en esta palabra porque nos va a servir ahora y nos va a servir después. Ese juntamente es la palabra griega sunergeo, en realidad en su forma léxica, y está en tiempo imperfecto, en modo indicativo. Y presta atención a esto. Este tiempo verbal sugiere que el aspecto de la acción es continua en el pasado, sin referencia a un comienzo y sin referencia a un final. Es una acción continua en el pasado. Además es una palabra compuesta por esa preposición sun ergeo o ergón. Podríamos agarrar la palabra obras o trabajo y unirla con esto y hacer un verbo. Y claro, acá Santiago propone que la fe de Abraham estaba continuamente trabajando en conjunto con las obras. Y tal cosa se debía seguramente al hecho de que las obras de Abraham tenían su fuente de origen en la fe genuina. Acá llegamos al punto crítico, ¿no? Este texto, esa expresión nos dice que la relación entre la fe y las obras es estrecha, es pequeña. Hay una relación íntima entre la fe y las obras, y es trabajar juntos. Esto significa literalmente ser socio en el trabajo, colaborar, participar de un esfuerzo cooperativo, trabajar juntos. Trabajan juntos la fe y las obras. Acá Santiago lo usa para mostrar esto, ¿no? De esta manera se va a lograr ver o se va a lograr visibilidad en el cumplimiento, ¿no? De las obras. De esa forma se hace visible la fe. La fe genuina no es posible separarla de las obras. Mirá, las obras no son un simple complemento de mi fe. No son un simple complemento de mi fe, sino que son la realidad de mi fe. Las obras, hermanos, y lo repito porque esto es enfático, las obras son la realidad de nuestra fe. Son el contenido del Evangelio. Esto es lo que somos, por eso hacemos lo que hacemos. Al final se nos va a indicar, al final de esta sección, se nos va a indicar qué tan estrecha es esa relación entre la fe y las obras,
pero ahora nos dice que operan juntas. Ahí está el énfasis, se trabajan juntas, sunergeo. Y dice, y que la fe se perfeccionó por las obras. Esta palabra, este verbo perfeccionó, es el verbo teleo, es llevar a la meta, es llevar a su medida, por consiguiente hacer perfecto, terminar o cumplir. Y se asocia una palabra interesante, a la palabra telos, que es fin. ¿Viste cuando dice se baja el telón? Bueno, llegó a su fin, culminó, se logró el desarrollo que se tenía previsto, se terminó, se completó. ¿Qué completa la fe? Las obras. Las lleva a su máxima expresión. Una fe completa es una fe que se demuestra a través de las obras. El versículo 23 dice, y se cumplió la escritura, que dice Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Se cumplió. Te voy a mencionar varios términos porque son muy importantes en el Nuevo Testamento. Y este es el término pleró. Es algo completo. Y el tipo de este verbo sugiere que la acción está completa en su totalidad. El modo de este verbo enfatiza la realidad de este suceso, está en tiempo aoristo y en modo indicativo. Es algo culminado en forma completa y esta es la realidad. Se completó, se cumplió. ¿Qué se cumplió? La Escritura. Eso se cumplió. La Escritura, y algo se va a decir de la Escritura, que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Es muy interesante prestar atención a esto. Esto es una alusión nuevamente a Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, dice Génesis 15:6. Pero tenemos que notar el uso de los tiempos verbales en este texto. Y quiero que mires tu Biblia y te fijes algo en cuanto al tiempo verbal de todo este versículo. Te dije del aoristo, ¿no? Te dije que el aoristo enfatiza una acción culminada, algo completado, algo acabado, se hizo de una sola vez. Y fíjate, el versículo 23 dice, y se cumplió. Ahí ese verbo está en tiempo aoristo. La palabra es eplerose. Después dice, creyó a Dios. Ese verbo también está en tiempo aoristo. La acción quedó culminada. Y la palabra griega es epistusen. Entonces, eplerose, epistusen. Y después dice, y le fue contado. Eso también está en tiempo aoristo. La palabra griega es elogice. Entonces tenemos el eplerose, epistusen, elogice. Y por último tenemos el último verbo en tiempo aoristo, fue llamado. Eclese, fue llamado. Entonces, eplerose, epistusen, elogice, eclese. ¿Te suena algo, no? Todos empiezan con un sonido como la E. Eso es la épsilon en griego. Y eso nos indica un tiempo cronológico pasado. En este caso es el aoristo. ¿Por qué hay tantos verbos en un tiempo, en un solo versículo? Porque lo que te está mostrando Santiago acá es la vida de Abraham en forma completa, en forma acabada, culminada. Él no te muestra en un proceso cronológico la vida de Abraham, sino que lo que te muestra es una imagen. No te muestra una película, sino que te muestra una foto. Él te muestra cómo se ve toda la vida de Abraham. Fíjate que dice, creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Dónde fue llamado amigo de Dios? ¿En Génesis 15? No, en todo Génesis no se dice que fue llamado amigo de Dios. De hecho, eso recién se menciona en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 7, y después, si podés leer la oración de Josafat en tu casa, es impactante, ¿no? Josafat, el rey de Judá, él tuvo temor porque venían los amonitas y los moabitas a atacarle, un ejército innumerable, no le podían hacer frente. Y ora a Dios, humilla su rostro y clama a Dios, y hace que todos ayunen y junta a todo el pueblo y todos van a orar a Dios. Y en esa oración él va a recordar el testimonio de la protección de Dios y sus promesas. Y en un momento les va a decir, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham
tu amigo para siempre. Ahí se menciona esa palabra. Pero fíjate que esto sucede muchísimo tiempo después de que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Muchísimos años, cientos de años después. Después nuevamente se menciona esto de parte de Dios en Isaías 48, cuando dice Abraham mi amigo. Y esto sucede también mucho tiempo después. Ya están en el exilio acá. Esto es posterior a Génesis 15. Sin embargo, Santiago dice que todo esto quedó plasmado, ¿en dónde? En Génesis 22. En Génesis 22 quedó plasmado esta fe de Abraham, quedó demostrada, y quedó demostrado que Abraham era amigo de Dios. ¿Y cómo lo resume todo ahí? Porque por el uso de los tiempos verbales que vimos en el versículo 23, todos mostrando una acción acabada. Todo mostrando la película, la obra completa, finalizada. Lo que ocurrió en Génesis 22 es la demostración de Génesis 15 y es la base por el cual Abraham fue llamado amigo de Dios. Esto es así porque el punto cúlmine, la demostración de la fe de Abraham, fue en ese momento. Ahora, podemos verlo de esta manera. Pensalo conmigo. En Génesis 15, Abraham le cree a Dios. En Génesis 22, quedó demostrada su fe. Quedó demostrada, quedó evidenciada esa fe que tuvo. Ahora, ¿cuánto pasó de Génesis 15 a Génesis 22? Más o menos 40 años. 40 años se tomó para demostrar su fe. Ahora, tenemos que limar un poquito ese concepto, por eso quería retomar esta explicación. Porque muchos pueden sostener lo siguiente, y te pueden decir esto. Y acá es donde quiero que la iglesia sea protegida de lo que puede ser un evangelio diluido. Muchos pueden ver esto así. Bueno, lo importante es que las personas crean, que entiendan el evangelio. No importa en el momento que demuestren su fe. Ya ves, en el caso de Abraham, él creyó en Génesis 15 y recién demostró su fe en Génesis 22. No hay que juzgar mientras ellos hagan la oración, reciban a Cristo. Después, cuando den evidencias tangibles de esa fe que un día profesaron tener, no lo podés controlar vos. Eso se puede dar mucho tiempo después. Mirá, el máximo exponente de la fe lo demostró 40 años después. Y parece lógico, ¿no? Pensarlo así. Esta es una explicación que fui enseñado con esto en el instituto cuando estaba estudiando, ¿no? Esta epístola. Pero justamente esto es lo contrario que está diciendo Santiago. Es todo lo contrario. Esto no nos da licencia para que una persona pueda sostener que tiene fe y que no tiene obras. Y mira, te lo voy a mostrar. Primero, Santiago dice, muéstrame tu fe. Él quiere ver ya la fe. ¿Y cómo se ve la fe? A través de las obras. Lo que está haciendo Santiago acá es poniendo a Abraham en el punto más alto de su fe, lo cual no significa que antes no haya demostrado esa fe. Santiago deja ver el punto cúlmine de la fe de Abraham. Solamente tenemos que retomar una palabrita que antes ya habíamos analizado, que te dije que nos iba a servir después, y es sunergei, que es actuó juntamente con. ¿Qué es lo que actuó juntamente con? La fe y las obras. Esa fe salvífica en Abraham muchas veces se demostró, porque constantemente actuó. ¿En qué tiempo estaba esa palabra? En imperfecto. Eso es una acción continua en el pasado. O sea que Abraham no se tomó 40 años para demostrar su fe. Abraham lo demostró toda su vida. Fue demostrando esa fe que tenía. Pero claro, ¿cuál es el punto más alto de esa demostración? Génesis 22. Y te voy a decir algo. No hay ningún ser humano que haya existido y que exista jamás en esta tierra que pueda hacer una demostración tan grande de lo que es una fe viva. Por eso Santiago lo va a poner ahí. Hay muchos puntos en los cuales Abraham demostró su fe. Por ejemplo, cuando intercede, él intercede por una ciudad por si hay 10 justos.
Eso es una evidencia de un creyente. Es la disposición para hospedar. Eso es la evidencia de un creyente. Es su vida de peregrino. Él no se asoció, él no hizo nunca una casa, no construyó nada. ¿Te das cuenta? Esas son marcas de un hijo de Dios. Pero ¿cuál fue el punto cúlmine de su fe? Bueno, Génesis capítulo 22, cuando él ofrece lo único que tenía, lo que más amaba, por obediencia a Dios. Esa fue la expresión máxima de su fe. Y eso es lo que tenemos que entender. La fe en Abraham actuó constantemente. No es verdad que yo creo y que la puedo demostrar cuando sea mi fe. Tengo que demostrarla inmediatamente, porque no se puede separar la fe de las obras. Es inseparable. No se puede hacer. Porque si no, ahora vamos a ver lo que va a pasar. La fe no se puede separar de las obras. Y fíjate cómo va a terminar esta conclusión en el versículo 24. Dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Otra vez este verbo veis, ¿no? Pero esta es otra palabra que es un poquito más enfática. Tiene que ver con experimentar, con percibir, con fijarse, con asegurarse, con cuidar. Sería como: ¿notasteis? ¿O no te das cuenta? ¿No te das cuenta de lo que acaba de pasar? Esta es la afirmación lógica de todo el punto de la carta de Santiago. La demostración de la fe genuina requiere una evidencia externa. ¿Te das cuenta que la fe actuó juntamente con las obras? La regeneración del alma queda probada externamente. No hay fe salvífica sin vindicación de la fe por obras. No hay fe salvífica de otra manera. Una fe viva se evidencia por la manifestación externa de la justicia de Dios en una entrega total de adoración a Dios. Y eso lo ves en la vida de Abraham. Pero también es una entrega total en amor hacia el pueblo de Dios. Dice el versículo 25: asimismo también Rahab la ramera ¿no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? ¿Recordás lo que pasó acá, no? Los enemigos de Jericó fueron acogidos y bien recibidos en la casa de esta mujer. Estos espías, ¿no?, que iban a destruir a Jericó, fueron recibidos por ella. Es más, los ocultó de quienes los buscaban, y cuando fue el momento oportuno los envía por otro camino. Esa es la historia, pero déjame decirte cuál es la razón de por qué Rahab hizo esto. ¿Por qué Rahab actuó de esa manera? Y fíjate, vamos un momento a Josué, capítulo 2. Versículo 9. Y les va a decir a estos mensajeros. Y es todo es tremendo esto. Porque dice: yo sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Versículo 10, Josué 2:10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y los que habías hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Versículo 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Fíjate lo que está diciendo esta mujer. Está diciendo que Jehová vuestro Dios es Dios. Solo Jehová vuestro Dios es Dios. Él es Dios. Él es Jehová. Esto es fe genuina. ¿Por qué esta mujer hace lo que hace? ¿Por qué esconde a los mensajeros y los envía por otro camino? Porque Jehová vuestro Dios es Dios. ¿Qué hubiese pasado si los espías no hubiesen sido escondidos por esta mujer? Los hubieran matado, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si esta mujer era descubierta escondiendo a los espías? Hubiesen matado a los espías y le hubiesen matado a ella. Todos hubiesen muerto. Pero no importa. Estuvo dispuesta a arriesgarlo todo, porque sabía
que Jehová vuestro Dios es Dios. Dios es Dios. Ella lo reconoció. Había oído, como todos oyeron, ¿no? Todos habían oído el testimonio de Dios, pero esta mujer respondió en fe, en arrepentimiento. ¿Y cómo se ve demostrado? Por lo que hizo. ¿Todos tenían temor en Jericó? Sí. ¿Todos habían escuchado acerca del testimonio de Dios? Sí. Pero como los demonios creen y tiemblan, tenían miedo, sabían, pero no fue su vida transformada. En cambio, la vida de esta mujer, que era una vida totalmente entregada a las prácticas de pecado más bajas por esa cultura y aún por la nuestra, sin embargo, ella respondió en fe y arrepentimiento. Hizo algo que solamente un hijo de Dios puede hacer. Por un lado deja ver el fruto de esa fe, ¿no? Quedó demostrada por esas obras, pero por otro las implicaciones del Evangelio. Creer esto la llevó a relacionarse en forma adecuada con el pueblo de Dios y estuvo dispuesta a pagar el precio por su fe. Si esta mujer no hubiese entendido quiénes eran estas personas, simplemente los hubiera visto como sus propios enemigos, como espías que quieren invadir sus intereses. Esto es lo que representa un hijo de Dios para una persona que no conoce el Evangelio. Y esa persona puede estar entre nosotros. Estos me están persiguiendo, se meten en mi vida, me invaden. Son espías. Hermanos, el mundo no toma dimensión de lo que es un hijo de Dios. El mundo no respeta al pueblo de Dios, porque no respeta a Dios, ¿no? Si ellos conocieran a Dios, la relación con el pueblo de Dios sería totalmente diferente, muy distinta, ¿no? Juan capítulo 3, versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero el mundo no tiene ni idea lo que esa dimensión significa. Dice, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. No nos conocen. Pero esta mujer sí, porque el pueblo de Dios reconoce al Hijo de Dios y tiene un trato adecuado con el pueblo de Dios. La fe genuina llevó a esta mujer a un trato amable a quienes eran sus hermanos en la misma familia del mismo Dios. Rahab actuó consecuentemente con quienes eran enviados para ella. Estos eran enviados para ella, de parte de Dios. Y el verdadero creyente actúa favoreciendo a sus hermanos en la fe. La realidad de la fe de Rahab, ¿cómo se descubre? Por medio de las obras hacia los hijos de Dios. Ahí tenés otra evidencia tremenda. Este amor que predispone a dar su vida, ¿no? por la familia de Dios, por sus propios hermanos. Esto es en semejanza a lo que Cristo hizo por nosotros. Este es el amor de Cristo. Este es el Evangelio. ¿Por qué va a dar una persona su vida? ¿Por qué se va a arriesgar de esta manera? Primero porque le cree a Dios y teme a Dios y responde en fe. Se ve en forma tangible esa fe y se entrega por amor hacia el pueblo de Dios. En 1 Juan 3:16, ustedes lo conocen de memoria, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y qué mujer esta, ¿no? Considerada ahí entre la galería de estos hombres de fe. En Hebreos capítulo 11 dice que por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiéndolos recibido en paz, ¿no? Claro, esta mujer tuvo un trato adecuado con el pueblo de Dios. Es una exponente de la fe. ¿Por qué? Porque según arriesgó su vida por el pueblo de Dios, ese fue el fruto de haberle creído a Dios. ¿Cuántas implicaciones para nuestra vida, no? Conocer a Dios pone una demanda especial hacia el pueblo de Dios. No nos puede dar lo mismo. La iglesia no puede ser lo mismo cuando conocemos a Dios. Cuando fuimos alcanzados por el Evangelio, el pueblo de Dios cobra sentido en nuestra vida. ¿Cuánto he arriesgado por la vida de mi hermano? Por sus intereses, por su beneficio. ¿Cómo he vindicado mi fe? ¿Cómo he dado evidencias de mi fe en relación a mi hermano? ¿Cuán comprometido estoy con el pueblo de Dios? La vida de Rahab y su obrar confrontan mi propia relación, ¿no? La confrontan, mi propia relación con el pueblo de Dios.
Y la conclusión final es el versículo 26, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Acá Santiago apela a la unidad del ser humano para demostrar la veracidad de su argumento. El cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Por qué? Porque parte esencial de la vida física es la unidad entre el espíritu y el cuerpo. Esa es la esencia, ¿no? Muerte es separación de la parte material y la parte inmaterial. Santiago muestra acá una distinción entre dos partes que constituyen una persona. Por una parte está su espíritu, todo lo que es inmaterial. Y por otra parte está su cuerpo. Pero él no se centra en las dos partes. Él no está argumentando acerca de las dos partes. Su énfasis, ¿dónde está? En el cuerpo. Su énfasis está en el cuerpo. Eso es sinónimo para Santiago de la fe. Esa es la fe. Y él va a decir, si separás el espíritu del cuerpo, ¿qué matás? El cuerpo. Claro, el alma es eterna, pero matás el cuerpo. Si a la fe le quitas las obras, entonces tenés una muerte. Y es la fe. Eso es una fe muerta. Una fe que nos sirve, una fe que nos salva, una fe falsa. Te dije que al final te iba a mostrar. Primero te dice trabaja juntamente, te dice que son estrechas. Y ahora te va a decir qué tan estrechas son. No se puede separar la fe de las obras. No se puede. Por eso te digo, no es un complemento. Esto es nuestra fe. Y este es el punto. ¿Por qué Santiago entonces demanda una demostración externa de la fe? Porque si no es una fe muerta. Porque si no, no es fe verdadera, no es fe genuina, salvífica. Entonces él lo va a hacer una y otra vez. Ya lo vino haciendo a lo largo de la carta. Ahora te da toda la explicación porque lo que viene es muy práctico y tiene sentido. Obedecer todo lo que dice Santiago. ¿Por qué? Porque esto es lo que somos. Esta es la respuesta práctica, ¿no? Y este es el énfasis que Santiago hace, armoniza perfectamente con la doctrina paulina de la justificación. ¿Por qué? Porque es lo mismo que dice Pablo. Antes te dije que Santiago dice algo diferente. En realidad no es tan preciso decir eso, sino dice algo con un enfoque diferente. Pero Pablo también dice esto. De hecho están de acuerdo. Poli nos hablaba del concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, que Santiago estuvo presidiendo ese concilio. O sea que Santiago no cree que una persona es justificada, es declarada justa por las obras, pero sí que es vindicada, que es justificada en el sentido de la vindicación por las obras. A su vez Pablo sabe que la salvación es por medio de la fe. Pero si vos mirás Efesios capítulo 2 y un versículo clave, ¿no? El versículo 8 y 9, que siempre vemos que la salvación es por gracia, ¿no? Todo esto de la salvación es un don de Dios, donde es por medio de la fe. Pero, ¿qué hace Pablo con las obras? Las obras también están en ese paquete. El versículo 10, son lo que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esas obras. Siempre están las obras incluidas. Claro, el énfasis de Pablo es diferente que el que está teniendo Santiago, porque Santiago está mostrando esa justificación delante de ¿quién? De los hombres. Y Pablo delante de Dios. Porque atienden a problemas diferentes, lo enfocan de diferente manera. Ahora tenemos más luz, hermanos. Esto es una presión tremenda que tenemos como iglesia. ¿Por qué tenemos que orar? Porque de esto se trata nuestra fe. Una fe viva se evidencia, es un compromiso abnegado con el pueblo de Dios. Es una transformación profunda en respuesta al conocimiento de Dios y es una manifestación externa de la justicia de Dios. Esto es una entrega total, es algo que no podremos detener si hemos creído verdaderamente. Se va a ver. Y quiero alentar tu corazón en esta noche. Puede ser que muchas veces esa entrega se vea opacada, porque somos débiles, porque nuestra fe muchas veces es menguante, porque es una débil fe muchas veces, porque hay luchas, porque hay pecado que tenemos que confesar y que tenemos que vencer,
pero por la gracia de Dios, eso es lo que vas a hacer. Vas a entregarlo todo, porque fuiste salvado para eso. Fuimos salvados del pecado y lo vamos a hacer, porque hay una promesa en todo esto. Y es el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a terminar. No importa cuántas cosas ahora te separen de eso que Dios quiere para tu vida, para mi vida. Pero si hay fe verdadera, eso va a ser una realidad en nuestra vida. Y no vamos a perder la oportunidad de demostrar esa vindicación de nuestra fe. Ahora uno dice, ¿cuánto me he alejado del compromiso con el pueblo de Dios, que es una manifestación externa de la justicia de Dios, de la evidencia de mi fe? Te quiero decir algo, lo vas a lograr. Vas a lograr vencer el pecado de tu egoísmo, tus propias búsquedas, y te vas a entregar a la vida de la iglesia por amor. Y no te lo estoy declarando, lo vas a hacer porque a eso responde tu fe, porque eso es una fe genuina. ¿Cuánto se necesita para vivir una vida así? Bueno, Abraham tuvo paciencia, esperó, fue mostrando su fe. Rahab escuchó, tuvo la oportunidad y lo hizo. No se necesita mucho, ¿no? Solamente entender. De eso se trata nuestra fe. Por eso tenemos que vivir. Señor, gracias porque tú nos has llamado a esto, Padre. A entregarlo todo, a tomar nuestra cruz. No es liviano el Evangelio. Y hoy queremos honrarte, queremos darte toda la gloria a ti, Padre. Y poner nuestras vidas en disposición, en el altar, Señor. Porque eso es lo que es el Evangelio, Padre Santo. Ayúdanos a vivir por eso, para eso, y que el pueblo de Dios sea nuestra prioridad y no nosotros mismos, Señor. Que podamos amar a tu iglesia, amar a los hermanos, gozarnos con ellos, Señor, sufrir con ellos, llorar con ellos, Padre. Acompañar a cada uno de nuestros hermanos, acompañarnos mutuamente, no como algo moralista o algo que simplemente acusa de nuestras conciencias para estar tranquilos, sino porque es lo que somos, Señor. Somos amados por ti, Señor. Somos llamados hijos de Dios. Claro, el mundo no nos conoce, no puede disfrutar esto, pero nosotros sí te conocemos, Padre. Y muchas veces, ¿qué pasa en nuestra vida? Que hay ese egoísmo, Señor. Que podamos tener un corazón arrepentido, Señor. Que podamos abandonar todo egoísmo, Señor, de nuestra vida y podamos vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén.